Para comenzar, quisiera hablar acerca de un evento el cual es mundialmente conocido. Creo que todos hemos escuchado acerca de los Juegos Olímpicos. Todos hemos escuchado hablar acerca de este evento que es mundialmente conocido y que se realiza cada 4 años en diferentes partes del mundo. En este evento, cientos de atletas participan entre ellos en diferentes disciplinas, en diferentes eventos, con el único fin de ganar una medalla. El único fin por el cual participan todos estos atletas es para ganar una medalla. Todos los atletas buscan obtener la medalla de oro. Todos se esfuerzan por ganar la medalla de oro. Sin embargo, solamente uno tiene el privilegio de obtenerla. Otros más obtienen la medalla de plata y otros más la de bronce. Los atletas se preparan días y días, meses antes de la competencia para poder llegar de la mejor forma ahí a las Olimpiadas. Porque antes de llegar justamente a los Juegos Olímpicos, se enfrentaron contra más participantes del mismo país para ganarse un lugar, para ganarse ese boleto, ese pase a las Olimpiadas y poder competir por la medalla de oro. Cosa por lo cual no desaprovechan ningún momento para obtener su medalla, para obtener su galardón. Hoy quisiera que viéramos una parte en la Escritura en la cual Dios nos habla algo similar. Dios nos habla algo acerca de esto. Y quisiera que fuéramos directamente ahí en 1 Corintios 9, capítulo 24, capítulo 9, versículo 24 al 27, si me acompañan por favor. 1 Corintios 9, 24 al versículo 27. Voy a dar lectura, mis hermanos. 1 Corintios 9, versículo 24 al versículo 27, dice la Escritura: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oramos, hermanos, si cerramos nuestros ojos. Bendito eres, Señor. Padre, gracias te damos, Jesús, por estos momentos, Señor, y Padre, te pedimos, Jesús, que vengas a hablarnos tú, Señor. Que Padre, a través de esta enseñanza, Jesús, puedas, Señor, mostrarnos, Jesús, aquel mensaje que traes preparado para nosotros, Señor. Te pedimos, Jesús, corazones y mentes entendidas, Señor. Y Padre, que Jesús sea estas palabras, Señor, como aquella agua fresca para nuestras vidas, Señor. Te lo pido y te doy gracias en tu bendito nombre, Señor. Amén, Jesús. Y amén, Señor. El apóstol Pablo en este capítulo 9 de la primera carta a los Corintios hace una exhortación a los discípulos del Señor. Está haciendo una amonestación acerca de sus cuerpos y específicamente acerca de sus necesidades básicas. Dice ahí en el versículo 23 de ahí del capítulo 9, si lo leemos por favor, un versículo antes, dice: y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo estaba diciendo que él entregaba su cuerpo como siervo de Dios. Pero, ¿qué hizo Pablo? Dice ahí en el versículo 27 que golpeó su cuerpo y lo puso en servidumbre. Golpear nuestro cuerpo y hacerlo nuestro esclavo, eso es ponerlo en servidumbre, de tal manera que obedientemente ceda a nuestra voluntad, que nuestro cuerpo conforme vayamos golpeándolo, y no literalmente, sino conforme nos vayamos negando, ceda a nuestra voluntad. Insisto, no significa que literalmente vas a agarrar y te vas a empezar a golpear como algunos grupos lo hacen. Todo cristiano debe de vivir conforme a esta norma básica, conforme a esta regla básica. Su cuerpo debe de ser sometido a servidumbre. El cuerpo debe de ser nuestro esclavo, porque si tu cuerpo no es tu esclavo, le va a costar trabajo servir a Dios. Si tú no dominas a tu cuerpo, te va a costar mucho trabajo servir a Dios y entregarte a Dios.
Quisiera que viéramos nuevamente estos versículos del 24 al 26 y que estudiáramos uno por uno. Versículo 24 dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengas. Para explicar este asunto, Pablo usa el ejemplo de un corredor que participa ciertamente en una carrera, una comparación que hace para mostrarnos que la vida del cristiano es similar a esto. Estamos en una carrera en este mundo, estamos avanzando en este mundo, todos participamos en esta carrera, es obligatorio. No hay persona que busque al Señor que no esté fuera, que esté fuera de esta carrera. Nadie puede estar fuera si realmente tiene un compromiso con Dios. No solo eso, sino que dice que el corredor del estadio se lleva el premio. Dice ahí: ¿no sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Solamente una persona se lleva la medalla de oro. De hecho, allí en las Olimpiadas no se contabiliza quién gana más medallas, sino se contabiliza en el primer lugar quien gana más medallas de oro. Quien tiene más medallas de oro va en primer lugar, sin importar que lleve 100 de plata y 100 de bronce. Si tiene más medallas de oro, es el primer lugar. Sin embargo, en nuestro caso, si todos corremos, todos vamos a recibir el premio, todos vamos a recibir el galardón. Y esa es la diferencia entre una carrera deportiva y la carrera de la fe de un cristiano. Versículo 25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Pablo menciona que los que compiten necesitan llevar un entrenamiento, necesitan ser entrenados, tienen que ejercer un dominio propio en todo. El atleta no puede comer todo lo que se le antoje. Un atleta que está preparándose para una competencia no puede agarrar, ir ahí al restaurante de comida rápida y comer todo lo que se le antoje, pero tampoco deja de comer como él quiera. Necesita ciertas proteínas, necesita ciertos carbohidratos para que su cuerpo se mantenga en forma. Además, no puede dormir todo lo que él desea, ni tampoco puede desvelarse a su gusto. Tiene horarios estrictos porque sabe que si descuida esto, va a mermar su capacidad para poder obtener el premio. Todos los atletas que compiten en los Juegos Olímpicos llevan una disciplina muy estricta, una disciplina que yo creo que muchos de nosotros no pudiéramos llevar respecto a lo que comen, a su horario de descanso, a sus hábitos. Antes de participar en su carrera siguen reglas tales como no tomar, no beber alcohol, como no fumar, como no desvelarse. Y una vez que están preparándose para competir en las Olimpiadas, para competir en estos eventos, se vuelvan todavía más duras. Tienen ahí hasta cronómetros, tienen ahí alarmas para decir es hora de dormir, es hora de comer. Y ahí tienen sus dietas, tienen aquellas cosas que necesitan para poder participar y ganar, y bueno, para poder participar de la mejor manera en la carrera. Algunos piensan que es difícil dejar de fumar. Muchos piensan que es difícil dejar de beber alcohol, de practicar ciertas actividades que les gustan. Pero si un atleta, cuando se prepara para una carrera, tiene que ejercer un control sumamente estricto sobre su cuerpo, ¿no creen que nosotros que servimos a Jesús podemos hacer un control todavía más grande? Si ellos lo están haciendo por obtener una medalla de ahí de metal, nosotros también podemos hacerlo. Los atletas tienen que ejercer ese dominio propio en las demandas que su cuerpo les hace. Tienen demandas que son legítimas, pero tienen que ejercer ese dominio sobre ellos. No pueden permitir que su cuerpo les haga demandas y ceder ante ellas. No puede decir es que se me antoja una hamburguesa, es que se me antoja ahí aquellas cosas y ceder ante ello porque saben que les puede caer mal, saben que puede ahí generar pesadez y eso va a ser que puede ser motivo para que pierdan. No permiten que, no pueden permitir ceder ante ellas, no pueden darse tampoco demasiada libertad, decir no va a pasar nada, decir yo puedo, decir yo lo puedo controlar, porque tienen estudios, tienen ahí los médicos, tienen los nutriólogos que les han dicho si no lo haces así, vas a perder, si no lo hacen así, los demás competidores van a tener ventaja sobre ti. Deben de reservar su cuerpo con un solo objetivo: correr la carrera. Deben de reservar aquel cuerpo para correr de la mejor manera. Su cuerpo no es para comer, su cuerpo no es para arreglarse, para fumar ni dormir, sino solamente para correr. Y a veces los corredores se tienen que abstener de comidas, de salidas, de reuniones familiares, de comidas, hay veces dulces o
comidas que tal vez contienen mucho almidón, y no significa que sean dañinas o que sean inútiles, sino que se abstienen de ellas porque saben que no les ayudan en nada, porque saben que no les ayudan para su carrera. El cuerpo tiene que estar bajo un completo y total control. Tiene que obedecer el cuerpo, tiene que someterse el cuerpo. Todas las facultades del cuerpo son reservadas para correr. Y uno como cristiano, de la misma manera, tiene que someter a su cuerpo, tiene que hacerlo esclavo para correr la carrera de la fe. Versículo 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Los corredores ejercen mucho dominio propio para obtener una medalla, obtener ahí un circulito de metal con cierto valor, pero nosotros vamos tras una corona incorruptible. Tú y yo que hemos hecho un compromiso con Dios, no vamos por una medalla de metal, vamos por una corona incorruptible, la corona de la vida. ¿No creen que podemos hacer algo mucho mejor que aquellos atletas? ¿No creen que nosotros como cristianos podemos darnos aún más por Dios? Una cosa es cierta, en ambas coronas se tiene que ejercer dominio propio. Aquellos atletas deben ejercer dominio propio para ser reconocidos ahí por los medios, ahí por el presidente de su país, ahí por el comité olímpico de su país, pero nosotros lo hacemos para ganar la corona eterna. Nosotros lo hacemos para agradar al Señor. Versículo 27 dice, 26, así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Pablo no corría sin una meta en la mente. Pablo sabía que el hacer esto era con un fin eterno, no con un fin, dice ahí, temporal, corruptible, sino algo incorruptible. Él tenía en la mente hacia dónde iba, y tú y yo de la misma manera debemos tener en la mente por qué lo estamos haciendo. Debemos de tener en la mente a quién queremos agradar y a dónde queremos llegar. Nuestra carrera no termina en una pista, nuestra carrera termina ahí en el cielo. Dice que no golpeaba como al aire, sino que golpeaba su cuerpo, se negaba a sí mismo. Versículo 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo trató con su cuerpo de una manera dura, de una manera muy estricta para que estuviera su cuerpo bajo su control. Lo hizo para que su cuerpo fuera su esclavo, para que su cuerpo no lo dominara, sino que él dominara su cuerpo. Esto significaba que no permitía que su cuerpo fuera quien dominara, antes bien lo puso bajo su control, lo puso bajo su dominio. Y cuando golpeamos nuestro cuerpo lo hacemos con el fin de hacerlo nuestro esclavo. Pero todo siervo de Dios debe de aprender a someter su cuerpo. Servir al Señor no es algo fácil. No solamente es un asunto de predicar, no solamente es un asunto de tocar ahí la guitarra o de cantar en la alabanza, no es un asunto solamente de dar clases en la escuela dominical o de recibir a las personas en la puerta. Dios nos muestra a través de Pablo que solamente aquellos que golpean su cuerpo, aquellos que dominan a su cuerpo y lo ponen al servicio de Dios, pueden servir correctamente a Dios, pueden entregarse completamente al Señor, ya que si el cuerpo no les obedece, de poca utilidad van a ser en la obra de Dios. Si su cuerpo no es obediente, no van a ser de utilidad en la obra de Dios. Hacer que el cuerpo sea nuestro esclavo implica que mediante largos periodos de golpearlo, de instruirlo, en nuestra vida diaria, lo podamos poner a nuestro servicio. Que no permitamos que aquello nos domine. Si le exigimos poco a nuestro cuerpo en tiempos normales, en tiempos sencillos, no vamos a poder cumplir cuando los estándares suban. Si el día de hoy, que tal vez no estás enfrentando alguna situación difícil y no aprendes a negar tu cuerpo, ¿qué va a pasar el día en el cual se te exija aún más? ¿Qué va a pasar el día en el cual Dios te exija algo más? No lo vamos a poder cumplir. Sin tal entrenamiento nos va a ser imposible dirigir nuestros cuerpos cuando se demande. Además, debemos entender que someter nuestro cuerpo es muy complicado. Por eso es necesario un entrenamiento estricto y además, y obviamente, la ayuda de Dios, porque por nuestras fuerzas no vamos a poder. Por nuestras fuerzas vamos a caer una vez y otra vez y otra vez y no vamos a poder dominar aquellos cuerpos. A veces, para poner nuestro cuerpo en servidumbre, necesitamos saber cuáles son nuestras necesidades básicas
para nuestro cuerpo. Hay diversas, pero solamente quiero mencionar algunas. Y, por ejemplo, nuestro cuerpo normalmente nos demanda dormir. Todos necesitamos dormir. Dormir no es malo, dormir no es pecado. La demanda es legítima, todos necesitamos dormir. Pero si queremos hacer al cuerpo nuestro esclavo, no debemos insistir en dormir cuando debemos de velar. No debemos insistir en querer acostarnos y decir 5 minutos más y después me levanto a orar. Porque sabes que aquellos 5 minutos se van a hacer otros 5 más y quedaste dormido y ya llegó la hora de que te levantes a trabajar y ya no oraste. Porque es necesario no ceder ante nuestro cuerpo. Si queremos hacer a nuestro cuerpo nuestro esclavo, no debemos insistir en dormir cuando debemos de estar con el Señor, cuando ahí debemos de velar. Supongamos que planeamos dormir 8 horas diarias, como se conoce, como se tiene por costumbre. Sin embargo, debemos de golpear nuestro cuerpo, sometiéndolo a nuestra voluntad para que siga nuestras instrucciones, más cuando tenemos alguna lucha, cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos algún dolor ahí en el corazón, cuando necesitamos ese acercamiento con Dios. Debemos entrenarnos a tal grado que cuando decidamos no dormir, porque viene esa lucha muy grande, podamos cumplirlo, podamos estar con el Señor y que el sueño no te venza, que no estés ahí 2, 3 minutos orando y ya te quedes dormido en el sillón, o ya te quedes dormido ahí en el piso. No debes de ceder a las demandas de tu cuerpo. Si me acompañan por favor en Mateo 26, versículo 38 al versículo 44. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 38 al versículo 44. Voy a dar lectura. Mateo 26, versículo 38 al 44, dice: Entonces Jesús les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Versículo 40 dice: Vino luego a sus discípulos, ¿y qué pasó? Los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 43 dice: Vino otra vez, ¿y qué pasó? Los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. El Señor Jesús estaba enfrentando una situación difícil. Él sabía que iba a ser lacerado, que iba a ser golpeado y que iba a ser puesto en una cruz hasta la muerte. Y le pidió a sus discípulos que velaran con Él en ese momento de angustia, pero ellos se quedaron dormidos. Dice la Escritura que no pudieron velar con el Señor ni siquiera 1 hora. Ni siquiera 1 hora pudieron estar con Dios, ahí compartiendo su dolor, ahí permaneciendo junto con Él. ¿Es incorrecto dormir? Por supuesto que no. Dormir es lícito, dormir es legítimo y es necesario. Pero si el Señor quiere que velemos con Él y no podemos vencer esa necesidad legítima, no podemos vencer el sueño, entonces vamos a obstaculizar su obra. No vamos a poder avanzar, vamos a poner aquellas trabas. Esto tampoco significa que un cristiano se va a privar del sueño noche tras noche. Es peligroso también. Sin embargo, debemos aprender a negar nuestro sueño por 1 o 2 noches por lo menos. Que aprendamos a estar con el Señor, porque ¿a poco no es más tranquilo orar con el Señor en las madrugadas? ¿A poco no se han levantado en las madrugadas y ahí hay un silencio total y ahí hasta te concentras con Dios? Ahí hasta sientes a Dios ahí presente, porque tú y Él solamente. Pero hay veces quieres decir: no, en la tarde, no, yo oro a mi manera. Y ahí estás tal vez postrado y de repente ya escuchaste el auto y de repente ya escuchaste a alguien que hizo ruido y te levantaste. Y solamente porque quieres ahí cumplir y ceder a los deseos de tu cuerpo de seguir durmiendo. Es necesario negar nuestros cuerpos.
Cuando fallaron los discípulos, ¿qué les dijo Jesús? Versículo 41, 26, Mateo 26, versículo 41, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Importante, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. No es suficiente tener un espíritu que esté dispuesto. No es suficiente decir que nuestro espíritu esté dispuesto. El cuerpo también tiene que estar dispuesto. Si el cuerpo no está dispuesto e insiste en dormir, no es realmente un esclavo. Y si el cuerpo no está dispuesto, sería en vano decir que el espíritu está dispuesto, porque sabes que a la primera vas a caer, sabes que a la primera no vas a aguantar, sabes que a la primera te vas a quedar dormido. Para lograr esto es necesario un entrenamiento. Es necesario golpear el cuerpo y ponerse de rodillas y decirle: Señor, ayúdame. Y tal vez utilizar herramientas como un reloj despertador. Y si sabes que a los 5 minutos te da sueño, ponlo cada 5 minutos para que te despiertes y vuelvas a estar con el Señor. Y si es a los 10 minutos, ponlo cada 10 minutos. Y poco a poco vas a golpear tu cuerpo, a negarte a ti mismo. Y ya cuando menos ves, ya aguantaste media hora. Ya aguantaste 1 hora y el sueño ya no te vence. Ya cuando te metes con el Señor, hasta amaneció y sigues con Él. Solamente de esta manera vas a poder golpear tu cuerpo y ponerlo al servicio del Señor. Cuando Jesús vino, su ministerio lo llevó a privarse del sueño en varias ocasiones. Muchas veces Jesucristo se la pasó orando ahí en el monte a solas y no durmió. No durmió. Inclusive ahí su familia, cuando fueron a visitarlo, en algún momento le dijeron que estaba fuera de sí, le decían que estaba loco, porque muchas veces no dormía, porque muchas veces hacía cosas que los demás no hacían, se negaba a sí mismo. Cosa que dejó como ejemplo para que nosotros podamos seguir sus pasos. Cosa que dejó como ejemplo para que tú y yo podamos velar junto con Él, para que tú y yo podamos caminar junto con Cristo. Un cristiano que nunca ha sacrificado una noche de sueño por causa de la oración, demuestra que no tiene por esclavo a su cuerpo. Si algún cristiano puede decir: no, es que yo nunca he orado en las madrugadas, significa que el sueño lo domina, significa que su cuerpo no lo deja, que está esclavo a su cuerpo y su cuerpo no es esclavo de él. Competir en una carrera no es de todos los días, pero ejercitarse sí. Ejercitarse sí, ahí las olimpiadas son cada 4 años, pero estos atletas todos los días están ahí al gimnasio, todos los días están ahí corriendo, todos los días están cuidando su dieta. ¿Por qué los cristianos no lo hacen? ¿Por qué los cristianos no se entrenan de esa manera? Si saben que la carrera de un cristiano sí es todos los días, ¿por qué no se ejercita? ¿Por qué no va a Dios? ¿Por qué no ora? ¿Por qué no se para en las madrugadas a orar? Porque son esclavos de su cuerpo, son esclavos de su carne. El mismo principio se aplica en el asunto de la comida. En muchas ocasiones nuestro Señor no comía por causa de su obra. Para Él la comida no era una prioridad. Y esto no significa que Jesús nunca comía. Jesús comía como tú y como yo. En condiciones normales Él lo hacía, pero cuando surgía una necesidad, Él podía dejar de comer y no le importaba. Él no le importaba predicar y estar ahí hablándole a la gente, inclusive cuando tenía sueño, ahí la gente se acercaba y Él no les decía: pero es que ya estoy muy cansado, pero es que no he comido. No, el Señor se paraba y le seguían compartiendo y seguía haciendo milagros, porque se negaba a sí mismo. Él comía en circunstancias normales, pero Él se negaba, y esto es poner al cuerpo en sujeción. No debemos de depender de la comida al grado que tengamos que detener la obra cada vez que tengamos hambre. Cada vez que tengas hambre, que ya detengas la obra. Que ya no puedas seguir solamente porque no tienes un pan ahí en el estómago. Mateo 4, versículo 1 al versículo 4. Ahí atrás, Evangelio según San Mateo 4, versículo 1 al versículo 4. Dice la Escritura: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 40 días y 40 noches. La vez pasada que tuvimos el retiro en este lugar, tuvimos la instrucción, nos unimos todos en un ayuno. Ayunamos un día y recuerdo que en esa ocasión, al igual que en este retiro, el ayuno terminaba a las 2 de la tarde y por alguna circunstancia se atrasó la comida y tal vez yo platicaba con un hermano en aquel momento y muchos ciertamente ya tenían mucha hambre y decían es que ya tengo hambre, y muchos salieron a la tienda y fueron a comprar cosas para comer, y no digo que haya sido malo, pero platicaba con este hermano y le decía, yo creo que el Señor no se conformó con esas horas y nos llevó a ayunar otra hora más y nos llevó a ayunar otras 2 horas más. Insisto, el alimento es una cosa legítima y es una necesidad básica del cuerpo, pero es necesario que nuestro cuerpo no nos domine. Es necesario saber hacer las cosas para el Señor. Es necesario entregar nuestro cuerpo para el Señor. E insisto, no lo digo juzgando, de verdad lo digo con amor, mis hermanos. Yo también tenía mucha hambre en aquella ocasión, pero sí hay veces el Señor nos quiere llevar a más y nosotros debemos entender su voluntad. Y debemos decir, Señor, yo no sé por qué, pero es para ti. Ciertamente no debemos de caer en el extremo de privarnos del alimento siempre. No debemos de caer en el otro extremo, pero cuando surjan demandas especiales, debemos de decir, de ser capaces de poner un alto a la comida, de poner un alto en aquellas necesidades que son legítimas, pero que ciertamente lo hacemos para tener una comunión más grande con el Señor. Si no somos capaces de hacer a un lado nuestras necesidades, cuando la obra nos lo demande urgentemente, nuestra obra no va a ser muy efectiva. Nuestra obra no nos va a ayudar a llegar a más. La Biblia establece que una de las armas más poderosas que podemos usar los cristianos es el ayuno. Esta es una de las armas más poderosas. Inclusive Jesús dijo que este género no sale sino con ayuno y oración. Así de poderoso es el ayuno y la oración. Ayunar consiste en renunciar temporalmente a la necesidad de comer. En ciertas ocasiones surge una necesidad muy especial que nos demanda orar seriamente, mantenernos con el Señor por alguna lucha, por algún problema, por alguna prueba que enfrentamos, alguna tentación, algún familiar que tal vez ahí se está perdiendo y a uno le duele en el corazón, y uno no solamente ora por él, sino dice, Señor, voy a poner mi cuerpo en sacrificio hacia ti, Señor, como gratitud, y para que, Señor, ayudes a mi familiar. Señor, me ayudes con aquella tentación. Señor, me ayudes con aquel problema. Y ciertamente es ahí cuando debemos de ayunar y tener esa comunión con el Señor. Es cuando agarramos fuerzas. Es cuando de verdad tenemos esa comunión directa con Dios. El ayuno es una de las maneras más efectivas de poner en servidumbre a nuestro cuerpo, de poner por esclavo a nuestro cuerpo. Ayunando, negándonos al alimento, podremos hacer nuestro cuerpo un esclavo, dominarlo. De hecho, aquellas personas que ayunan regularmente son capaces de negarse a otras demandas que su cuerpo les pide. Cuando vienen las tentaciones, ellos saben y pueden tener dominio propio de su cuerpo, y como compartía el hermano, así hacen a un lado su mirada y quitan sus manos de aquello que no le agrada a Dios, porque han aprendido a negarse, han aprendido a entregar su cuerpo para Dios. Han aprendido a entregar el alimento para Dios. ¿A poco no pueden entregar ahí totalmente su cuerpo? Es necesario ejercitarnos día con día con el fin de cada golpe que le demos a nuestro cuerpo, cada cosa que nos neguemos, nos lleve a dominarlo más y a dominarlo más para que esté bajo nuestro control. Solamente de esa manera vamos a poder continuar adelante. Estas dos demandas legítimas que vemos ahorita, el dormir y el alimentarse, son las que más trabajo cuesta negarse, y van relacionados ciertamente con el ayuno y con la oración. El dormir y alimentarse, estas demandas legítimas, son de las más difíciles, porque hay más, como la comodidad, como el vestido, hasta el lugar en donde vivimos. Son cosas que son legítimas, pero a veces es necesario negarnos a nosotros mismos con tal de seguir el camino de Dios, con tal de poder agradar aún más a Dios.
El hermano hace rato, el día de ayer hablaba acerca del vestido y hablaba acerca de cómo debemos de vestirnos. Y hay veces, tal vez hay cosas que te gustan y tal vez hay cosas que te llaman la atención, pero cuando aprendes a negarte y tal vez tú te das cuenta que eso no es bueno delante de Dios, dices a un lado y te niegas a ti, sigues a Jesús y sigues caminando con Cristo. Y lo hablo en algo tan banal como el vestido. Cuando sigues ejercitándote, sigues entrenando a tu cuerpo. Cuando te pones de rodillas y le dices, Señor, ayúdame. Señor, es que me cuesta trabajo. Y el Señor, y pasas más tiempo con Dios y pasas entregándole más tu cuerpo a Dios. El Señor te sigue entrenando. Y cuando sigues golpeándolo y sigues y logras someter a tu cuerpo ante estas demandas, las demás van a ser muchísimo más fácil de entregar. Cuando aprendes a entregar tu cuerpo en el alimento, en el descanso, en el dormir, las demás cosas van a ser aún más fáciles. En nuestra labor y servicio para el Señor, a menudo vamos a tener que restringir estas necesidades, muy seguido. Bien decía el hermano, las personas que están al frente, que están ahí en la batalla, van a ser los primeros que van a recibir los dardos de Satanás. Van a ser los primeros que van a estar ahí en el blanco de Satanás. Y estas armas son poderosas para que tú y yo podamos vencer al enemigo. El ayuno y la oración, el negarnos a nosotros mismos y poder cumplirlo, nos van a hacer, vamos a poder hacerle frente a Satanás. Cuando se presenta una necesidad y cuando se requiera que neguemos los deseos de nuestro cuerpo, si hemos sido diligentes, si hemos hecho un compromiso real con Dios y hemos entrenado correctamente nuestro cuerpo, seremos capaces de lograr eso y mucho más. Este retiro hemos hablado mucho acerca del ejército. Hemos hablado acerca del ejército del Señor. Y en lo secular, un soldado en el ejército, por ejemplo, no puede hacer lo que él quiera. Él tiene que atender las indicaciones de sus superiores. Yo tuve la oportunidad de hacer mi servicio militar y ciertamente habían ahí muchos soldados y tenían ahí a sus superiores y les decían que tenían que marchar o tenían que barrer o tenían que hacer tal o cual cosa y lo tenían que cumplir. Y por ejemplo, nos comentaban los mismos soldados que si tenían que levantarse a las 4 de la mañana a entrenar o a ejercitarse, tenían que obedecer. No importaba si tenían sueño, no importaba si un día antes habían dormido tarde, ellos a las 4 en punto tenían que estar ya cambiados, con sus botas amarradas y listos para recibir las órdenes de sus superiores. Si les dicen que no iban a comer porque iban a irse a una comisión en otro estado, de inmediato tenían que agarrar ahí su mochila con sus cosas y tenían que obedecer. Porque si no obedecían, los encerraban, los encarcelaban, dicen que no los dejaban irse francos, no los dejaban irse libres por desacato a la orden de un superior. En el ejército son estrictos al grado de que si no obedecían estas cosas tan simples, eran encarcelados, eran llevados a prisión. Y ellos obedecían y se negaban por obligación. Muchos por miedo, muchos porque querían tal vez salir a ver a sus familias. ¿No creen que nosotros debemos hacerlo por amor a Dios? ¿No creen que nosotros debemos de negarnos a nosotros mismos, poner a nuestro cuerpo por esclavo solamente por amor al Señor? Para poder tener una comunión más grande con el Señor, para poder ir a más con el Señor. Quisiera que fuéramos a Lucas 9, versículo 23. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 23. Yo creo que el apóstol Pablo se inspiró en estas palabras para exhortar en ese texto que leímos en 1 Corintios. Lucas 9, versículo 23 dice, está hablando Jesús y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hoy Jesús les dice a todos, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús no excluye a nadie.
Jesús en ningún momento excluyó a nadie, pero el llamado es personal. El llamado es personal. Dice ahí, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere tener esa relación con el Señor, si alguno quiere tener un compromiso real con Dios, si alguno quiere llegar a ese nivel más alto de relación con Dios, el llamado es personal. Quien quiera ir en pos de Él, debe de negarse a sí mismo. Están las condiciones para seguir a Jesús. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque de esta manera, solamente de esta manera es que ciertamente vamos a poder seguir a Jesús. Para que no sea seducido y por las cosas de este mundo, para que no sea seducido por aquellos deseos de la carne, y que puedas buscar las cosas eternas. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niegue su cuerpo, niegue su carne, porque esta carne nos va a llevar de continuo a hacer lo malo. Esta carne es débil, dijo Jesucristo. La carne es débil y entre la primera tentación muchos caen. Porque no han aprendido a depender de Dios, no han aprendido a negarse a sí mismos. Pero Jesús te dice, si tú quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Todos están invitados a seguir a Jesús, todos estamos invitados a seguir a Cristo. Sin embargo, no es un camino fácil, no es un camino de rosas. Vendrán luchas, vendrán pruebas, vendrán aflicciones, tentaciones, y es ahí cuando debemos de someter a nuestro cuerpo, poniéndolo en servidumbre para poder ganar esas batallas. Muchos dicen, es que ¿por qué no puedo vencer la pornografía?, decía el hermano. ¿Por qué no puedo vencer el alcohol? ¿Por qué no puedo vencer ahí las malas palabras? ¿Por qué no puedo vencer ahí las fornicaciones? ¿Por qué no han aprendido a negarse a sí mismos? No han aprendido a someter a su cuerpo en el momento en el cual dependan del Señor y el Señor les ayude a someterse a Él. En ese momento van a poder vencer aquellas cosas. Hermanos, hermanas que han decidido negarse a sí mismos, que han puesto su cuerpo al servicio de Dios, es momento de no bajar la guardia. El hermano nos hablaba acerca de la armadura y decía, tomad, vestid toda la armadura de Dios, toda la armadura, y es momento de no bajar la guardia, porque esta es una guerra espiritual que comentaban los hermanos, que no es contra carne y sangre, sino es contra Satanás. Y debemos de aprender a negarnos a nosotros mismos, de no relajarnos y no soltar, y soltar las riendas que controlan nuestras necesidades básicas y dejar que Dios se encargue de ello. Dejar que Dios se encargue de nosotros. Por eso es un entrenamiento para la eternidad. Por eso es un entrenamiento para el eterno. Porque sabemos que es una carrera complicada. Sabemos que la carrera no es fácil, pero el premio es allá en el cielo. El premio es eterno, la satisfacción de poder llegar delante de Dios y que el Señor te diga, siervo fiel y bueno has sido. Y te ponga tu corona de la vida, aquella corona incorruptible que Dios tiene reservada para aquellos que logren llegar a la meta. Amigo, si tú aún no has decidido entregar tu vida a Jesús, hoy es el día. Hoy es el día de aprender a depender del Señor. Hoy es el día de aprender a depender solamente de Cristo para poder seguirle, para poder estar delante de Él. Es necesario pasar tiempo con Dios, entrenar nuestro cuerpo para el servicio a Dios, estar en oración, en ayuno. Debemos de golpear nuestro cuerpo, hacerlo nuestro esclavo. Y solamente de esta manera vamos a poder llegar a la meta, mis hermanos. Si cerramos nuestros ojos, mis hermanos, quisiera que meditáramos en estas palabras. Este entrenamiento no lo hace un hombre que lo único que busca es ganar más clientes, ganar más deportistas para que su nombre sea reconocido. Este entrenamiento es de Dios. Este entrenamiento es para la eternidad. Este entrenamiento es para entregar nuestro cuerpo totalmente a Dios, nuestra vida totalmente a Dios. Pero insisto, es un llamado personal. Nadie te va a obligar a hacerlo.
Pero si decides hacerlo, vas a ver cambios importantes en tu vida. Si tú decides seguir a Jesús, negarte a ti mismo, poner a tu cuerpo al servicio de Dios, vas a ver cambios importantes en tu vida. Hay una parte en la Escritura que habla acerca del precio de seguir a Jesús. Y uno de ellos es entregar nuestro cuerpo, negarnos a nosotros mismos, golpearlo al grado de decir: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no son mis necesidades, son las necesidades de Dios. Muchos caen ante tantas tentaciones, caen a la primera provocación porque no se han negado. Aún ellos tienen el primer lugar en sus vidas y no es Dios el primer lugar en sus vidas. No han tomado su cruz, no le han servido a Dios por amor, sino por obligación. Hoy es necesario, hermano, hermana, que reconsideres si realmente el espíritu y el cuerpo están dispuestos a seguir a Jesús. Y si no es así, pide al Señor que te ayude, porque ciertamente no es fácil, pero en Cristo podemos hacerlo. Debemos de hacerlo con una meta en la mente, con un propósito en nuestras vidas, y es poder estar delante del Señor. Hoy medita mientras escuchas esta alabanza. Reconsidera qué lugar está ocupando Dios en tu vida. Si ciertamente es el primero o tú estás en primer lugar. Hoy habla con el Señor. Dile: Señor, ayúdame. Te quiero seguir, quiero entregar mi vida a ti, pero yo no puedo. Yo no puedo, es muy difícil para mí. ¿Y sabes qué? El Señor te va a ayudar, porque Él es fiel, porque Él es Dios, porque Él te ama y no quiere verte caído, porque Jesucristo no quiere verte en las tinieblas. Jesucristo no quiere verte ahí en el sufrimiento de este mundo. Hoy habla con el Señor y dile: Señor, entréname para la eternidad. Quiero ser entrenado para la eternidad. Quiero seguirte, Señor. Quiero pagar el precio, Señor. Solo para ti, Señor. Solo para ti, Jesús. He decidido seguirte, Señor. De estar junto a ti, he decidido tomar la cruz, perder mi vida, hallarla para ti, porque fuera de ti nada deseo.
Señor, gracias te damos, Señor, por mostrarnos el camino que debemos de llegar, por el camino que debemos de andar para alcanzar esa corona eterna que tienes reservada para nosotros. Ayúdanos a permanecer fieles a ti, Señor, sin importar las circunstancias que enfrentemos, Señor, sin importar, Jesús, lo que esté alrededor, Señor. Ayúdanos a poner a nuestro cuerpo al servicio a ti. Danos la fuerza para entregar todo para ti, nuestra vida, nuestro ser, Señor, porque sabemos que el camino no es fácil, Señor, pero también sabemos que tú vas con nosotros, Jesús. Queremos que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas, Señor, que tu nombre sea glorificado a través de nuestros cuerpos, Señor. Queremos seguirte solamente a ti, Señor, negarnos a nosotros mismos, Señor, tomar nuestra cruz y seguirte solamente a ti, Señor. Quitarnos del primer lugar, Jesús, que lo tenemos en nuestras vidas, y ponerte a ti en primer lugar, Señor. Padre, ayúdanos, Jesús. Aquellos débiles, Señor, Padre, trae fuerza, Jesús. Padre, aquellos que es complicado, Señor, Padre, ven a demostrarles que es posible, Señor. Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, Señor, porque, Padre, tú eres poderoso, Jesús. Señor, te bendecimos y te damos las gracias, Jesús, en tu bendito nombre. Amén, Señor. Amén, Jesús. Y amén. Es todo, mis hermanos. Si me permiten, el hermano va a dar una instrucción antes de irnos. Dios les bendiga.